Y si te dijera que tus células, cada fibra de tu ser, no son meros receptores pasivos, sino legiones obedientes a un comando primordial que reside en la mismísima palabra, y si la enfermedad, el estancamiento, la propia vejez, fueran meras consecuencias de verbos mal pronunciados, de decretos olvidados, de una conexión sagrada con vuestro cuerpo que la humanidad ha corrompido con el tiempo, prepárense, buscadores de la verdad, porque lo que está a punto de desvelarse trasciende el mero entendimiento. Es un eco susurrado desde los salones prohibidos de Thoth, un fragmento de su legendario grimorio, un conocimiento que pocos han osado invocar, y que promete revelar cómo vuestras células obedecen la palabra sagrada, una que debe ser pronunciada una única vez. Con una presencia y coherencia que pocos conocen, esta no es una disquisición filosófica más, sino una invitación a la transmutación, a una alquimia interior de pensamiento. Estamos a punto de redefinir vuestra relación con el universo esotérico que habita en vuestro propio templo corporal, a desvelar cómo vuestro ser físico es el crisol donde la palabra de poder puede forjar una nueva realidad. Comprender como la supuesta autonomía de vuestras células es una ilusión velada por el olvido, y como la obediencia celular es la clave para desmantelar las cadenas de la enfermedad, de las cases, de la fragmentación del ser. Esta verdad, custodiada por eras, es la chispa que puede encender vuestra llama interior, guiándoos hacia una regeneración que va más allá de lo físico, hacia una verdadera iluminación espiritual, hacia un recuerdo de lo que significa ser un co-creator consciente. Es un conocimiento tan raro y transformador que, una vez asimilado, alterará para siempre la percepción de vuestro propio poder. Exploraremos cómo cada palabra es un comando vibracional, una instrucción directa al núcleo de vuestro ADN, cómo el cuerpo, en su infinita sabiduría y lealtad, no juzga, solo sirve, ejecutando implacablemente las órdenes que le son impartidas, sean conscientes o inconscientes. Desenterraremos el misterio de la respiración sagrada, esa anquita ancestral que actúa como el puente etérico para restaurar el comando perdido sobre el cuerpo, la clave para infundir la palabra con la fuerza vital. Profundizaremos en cómo la sangre, ese río interno al que los antiguos llamaban Haka, no solo transporta nutrientes, sino que es un río de memorias, un torrente que lleva comandos vibracionales a cada célula, perpetuando patrones del pasado. Descifraremos el código Sagrado Sokai, un verbo específico para ordenar a la sangre, que deje de repetir esas órdenes negativas, que libere los ecos de lo que ya no sirve. Rozaremos los velos de la memoria celular, desvelando cómo las emociones reprimidas se cristalizan en patrones de estancamiento, convirtiéndose en decretos silentes que la carne acata, y como un comando de liberación emocional. Un ritual de 3 pasos de nombrar, respirar y revocar puede disolver esas prisiones invisibles. Revelaremos la geometría sagrada de vuestro propio cuerpo, ESA Sigmart, esa plantilla divina que espera ser restaurada para lograr la armonía celular. Descubrirán el altar del corazón, ese santuario interno cuya coherencia del corazón es el cimiento para que el verbo se manifieste con plenitud, y como el soplo triangular puede activarlo y purificarlo. Desvelaremos la reencarnación nocturna, un rito olvidado del sueño como santuario sagrado, para que el cuerpo renazca en su patrón perfecto, un decreto del sueño que instruye a vuestro ser a restaurar su diseño original durante el descanso. Finalmente, desentrañaremos la palabra final de comando, el decreto supremo que se emite en un estado de coherencia total, en una presencia plena, para iniciar la regeneración y el despertar de lo divino en la materia en sí. ¿Sentís la resonancia de estas palabras en lo profundo de vuestro ser? Si el llamado de lo prohibido os susurra al alma, os invitamos a uniros a esta expedición hacia lo inaudito. Dejad vuestro me gusta para que el algoritmo cósmico propague esta sabiduría. Para que más buscadores encuentren esta senda, compartid vuestras reflexiones y preguntas en los comentarios, porque la verdad se ilumina en el diálogo y en la búsqueda compartida. Y lo más importante, suscribíos a este canal, activando la campana de notificaciones. Este es el primer paso, la primera inhalación de una respiración sagrada que transformará vuestra existencia. Abrid vuestra mente, porque las revelaciones apenas comienzan. Ahondemos ahora en el corazón de esta alquimia, en la mismísima esencia del verbo, esa palabra de poder que el grimorio de Thoth describe no como una mera vibración aérea, sino como una orden cósmica, una directriz ineludible. ¿Creéis acaso que las palabras son solo símbolos vacíos, meras convenciones de la lengua humana? Os aseguro, buscadores de la verdad, que esta percepción es el velo más grueso que os impide percibir la realidad de vuestro propio ser. En cada sonido articulado, cada intención formulada, es un comando vibracional que resuena en las profundidades cuánticas de vuestra existencia, una frecuencia que se emite y se internaliza con una precisión matemática asombrosa. Vuestro cuerpo, esa compleja orquesta de billones de células,
no lo interpreta metafóricamente, sino con la literalidad de un código genético en vuestras células, cada una con su propia conciencia intrínseca, con su memoria celular ancestral, que guarda los ecos de vuestro linaje y las experiencias de innumerables vidas, no disciernen entre lo figurado y lo real. Para ellas, la palabra de poder es un mandato literal, un programa que se activa o se desactiva. Es la obediencia celular en su máxima expresión. Los antiguos sacerdotes egipcios, herederos directos de la sabiduría de Thoth conocen este misterio, no pronunciaban sus encantamientos y decretos a la ligera. Sabían que el universo y el microcosmos del cuerpo humano escuchaba y respondía sin objeciones. Su ciencia no era solo de símbolos, sino de frecuencias vivas, de arquitectura sónica que edificaba o desintegraba la materia. Así pues, cuando pronunciáis una palabra, ya sea en voz alta o en el santuario silencioso de vuestra mente, estáis enviando una directriz ineludible al núcleo de vuestro ser. Este comando vibracional tiene el poder de reescribir la memoria celular y catalizar la regeneración, o por el contrario, de perpetuar el estancamiento y la disfunción. Pensad en las emociones reprimidas, esos susurros del alma que no os atrevéis a articular. ¿Creéis que desaparecen? No, se incrustan en el tejido, se convierten en órdenes silenciosas de enfermedad o desequilibrio. El grimorio susurra que toda dolencia es, en esencia, un verbo mal pronunciado, un decreto inconsciente que ha tomado forma material. La enfermedad no es castigo, sino la manifestación literal de una instrucción vibracional sostenida en el tiempo. Una Sigmart desarmonizada clave reside no solo en lo que se dice, sino en el estado de presencia y coherencia docora, o desde el cual se emite ese comando vibracional. El autag de un corazón. Ese espacio sagrado interno que os he mencionado es el resonador primordial para la palabra de poder, cuando vuestro corazón late en coherencia, cuando vuestra mente está alineada con una intención pura. El verbo que emitís adquiere una potencia que trasciende la comprensión ordinaria. No es solo sonido, es una descarga de energía intencionada que vuestras células absorben y ejecutan con fidelidad absoluta. Es la diferencia entre un eco débil y una ola sísmica de transformación. La ciencia moderna apenas comienza a rasgar el velo de esta antigua verdad, midiendo las frecuencias cardíacas y su impacto en el campo bioeléctrico. Entonces, ¿cómo podéis recuperar el dominio de esta palabra de poder, de este decreto inherente a vuestra naturaleza divina? Es a través de la conciencia, de la vigilancia constante sobre vuestros pensamientos y vuestras expresiones. Es comprendiendo que cada afirmación, cada queja, cada bendición es una instrucción directa al maestro de obras que habita en cada célula. No es un juego de repeticiones sin sentido, sino un acto de voluntad consciente, un comando vibracional emitido con tal presencia que no necesita ser repetido. Una vez que la palabra sagrada es liberada con la intención pura y la coherencia de tu corazón, el universo y vuestro cuerpo con él inician su ineludible regeneración. Pero ¿cómo lograr esta pureza, esta presencia que otorga tal poder al verbo? Aquí entra en juego la profunda danza de la respiración sagrada. Lankita, esa respiración que invoca la presencia, fue antaño el puente constante hacia el comando vibracional inherente a la palabra de poder. Hubo un tiempo, hermanos y hermanas del sendero, en el que la humanidad no cuestionaba la obediencia celular. Era un pacto primordial, una verdad inscrita en el grimorio etérico de nuestra propia esencia. Pero algo se fracturó. Un velo, tejido con olvido y distracción, se posó sobre la conciencia colectiva, oscureciendo la memoria de esa conexión secreta. El verbo, antes un faro inmutable, comenzó a parpadear, su potencia diluida por las brumas de una mente que se creyó separada del corazón que la animaba. Este fue el alba de la corrupción, el inicio del gran extravío donde el cuerpo, antes templo obediente, se transformó en un eco confuso de mandatos. Esta fractura no fue un evento súbito, sino la lenta erosión de la coherencia docora, o las emociones reprimidas. Esos fantasmas no confrontados que anidan en los rincones más profundos de nuestro ser, comenzaron a emitir una cacofonía que ahogaba el puro decreto del alma. El miedo, la culpa, la vergüenza, cada una de estas vibraciones discordantes actuó como un veneno sutil que distorsionaba la señal que la presencia intentaba enviar a cada célula.
Es como si el altar del Cora, o el sagrado Mir-Ab, se llenara de ofrendas impuras, desviando la corriente vital que antes fluía sin impedimentos. La reverencia por la sangre, ese haka ancestral que codifica la sabiduría de linajes y cosmos, Seides Venecio, y con ella, la comprensión de que cada gota era un universo de información receptivo, al verbo más puro, a la consecuencia ineludible de esta desconexión. Fue la pérdida de la obediencia celular, la desincronización de la sinfonía, Internet. Las células, que antaño respondían con absoluta lealtad al comando vibracional de una conciencia alineada, comenzaron a recibir mensajes contradictorios, fragmentados, teñidos por el caos emocional y mental. Es aquí donde la memoria celular, registro akáshico de vuestro propio cuerpo, acumuló los patrones de disfunción y enfermedad. Ya no era un recipiente puro para la regeneración espontánea, sino un archivo de los errores del ego, un espejo de la disonancia interna. Las dolencias que afligen hoy a la humanidad no son meros accidentes biológicos, sino la manifestación palpable de un verbo corrompido, de un decreto olvidado que desordena la estructura de su geometría sagrada intrínseca con el tiempo. Esta ceguera espiritual llevó a la humanidad a buscar soluciones fuera de sí misma, olvidando que el verdadero grimorio residía en su interior, en la cámara secreta del corazón y la mente unificada. Se erigieron templos externos, se consultaron oráculos ajenos, y la voz del propio espíritu fue silenciada por el clamor de dogmas y doctrinas impuestas. El saber de Thoth, ese arquitecto de la palabra, quedó relegado a textos herméticos, a susurros prohibidos que pocos se atrevían a descifrar. La ciencia, en su búsqueda de lo tangible, disecó el cuerpo sin comprender el alma que lo animaba, el comando vibracional que lo ordenaba. Las antiguas referencias a la capacidad de la palabra para sanar y crear fueron desestimadas como mitos, perdiendo la llave maestra de la regeneración y la manifestación, pero incluso en esta era de olvido. La impronta de la presencia, el potencial del verbo y la memoria de la obediencia celular persisten como brasas bajo las cenizas. El camino de regreso no requiere la invención de algo nuevo, sino la rememoración de lo que ya somos. La desprogramación de las capas de corrupción que han velado nuestra luz. Es un acto de introspección profunda, de confrontar esas emociones reprimidas, de limpiar el altar del Cora, o Mir-Ab, para que el verbo pueda resonar de nuevo con la pureza y la potencia originales. Será posible que la clave para desenmascarar esta corrupción y restaurar la conexión sagrada no se encuentre en la vigilia, sino en los paisajes oníricos de nuestra reencarnación nocturna, donde el alma, libre de las ataduras de la conciencia diurna, intenta recordarnos verdades más profundas sobre el grimorio interno. En los parajes del sueño, donde la censura diurna se disipa, vislumbramos una verdad primordial. El cuerpo es un siervo obediente, que no juzga, no discierne lo bueno o malo. Su función es ejecutar, con implacable precisión, cada comando vibracional que la mente, consciente o inconsciente, le imparte. ¿No es este el mayor héroe de los misterios? Que esta máquina biológica sea un espejo fiel, un lienzo viviente donde se proyectan nuestros más íntimos decretos. La obediencia celular es la realidad operativa. Cada célula, un microreceptor, responde al eco de nuestra palabra, a la frecuencia de nuestros pensamientos más arraigados, aquellos que a menudo ni siquiera reconocemos como propios del grimorio interno. En ese es, el cuerpo es un instrumento sin juicio. ¿Qué ocurre cuando la batuta de nuestra conciencia dirige una sinfonía de contradicciones, de miedos arraigados y de emociones reprimidas incrustadas en la memoria celular? Esos susurros que nos negamos a escuchar en nuestra psique no desaparecen. Por el contrario, se transforman en silenciosos decretos, en directrices secretas que el cuerpo, en su incuestionable lealtad, se dedica a manifestar. Las antiguas escuelas de Thoth conocían este principio. Hablaban de la sangre Hek, no solo como un fluido vital, sino como un río mnemónico, un portador de la historia genética. Wain, en esta profundidad reside la raíz de muchas dolencias, pues el cuerpo materializa el contenido del grimorio interno, incluyendo aquellas páginas que hemos intentado arrancar la revelación. Entonces, no es que el cuerpo sea débil o defectuoso, sino que nosotros, guardianes del verbo primordial, hemos olvidado cómo emitir el comando vibracional con la claridad y la intención prístina que demanda. Hemos permitido que el murmullo incesante de la mente inconsciente, teñido por experiencias pasadas y miedos futuros, dicte la sinfonía de nuestra fisiología. El grimorio de Thoth, en sus fragmentos más velados, alude a la capacidad de la palabra sagrada, de un decreto emitido con total presencia y coherencia, para reescribir estas directrices celulares. No es magia, sino física de la conciencia, una resonancia que instruye a las células a recordar su plantilla original de perfección y regeneración.
La verdadera alquimia reside en la transmutación de nuestros pensamientos en directivas conscientes y empoderadoras en este camino de retorno. A la maestría del verbo exige un acto de profunda introspección y purificación, una limpieza del altar. Tu corazón, Mir, Abi. Es allí, en el santuario de nuestro ser, donde la coherencia del corazón debe cultivarse para que la palabra de poder no sea un mero sonido, sino una vibración impregnada de intención pura. La respiración sagrada, Enket, esa técnica ancestral de infundir conciencia y energía vital, se convierte en el puente entre nuestra mente superior y la sabiduría inherente de cada célula. ¿No es acaso revelador que las estructuras biológicas, desde el ADN hasta la formación de cristales, sigan patrones de geometría sagrada Sigmar? Cuando nuestros decretos emanan de un corazón coherente, alineados con esta geometría, la obediencia celular se convierte en una danza de manifestación perfecta. Contempla, pues, la magnitud de esta verdad en tu cuerpo no es un ente separado que se enferma por azar. Es el eco visible de tus comandos internos, la materialización tangible de las narrativas que construyes en tu mente y sientes en tu corazón. El reto yace en desenterrar los decretos inconscientes que han sido sembrados por el miedo y la ignorancia, para luego reemplazarlos con el verbo de la sabiduría y la intención consciente. Requiere una presencia inquebrantable, una vigilancia constante de los pensamientos y las emociones, pues cada uno es un agente de cambio, una chispa que da forma a tu realidad celular. Si cada célula escucha y cada partícula obedece, qué profunda resonancia tendrá una palabra de poder, pronunciada con la convicción de la totalidad de nuestro ser, la que Thoth enseñó a emitir solo una vez para activar la regeneración, desvelando así el siguiente velo de este sagrado conocimiento. La respiración sagrada, Ankita, no es un mero acto reflejo, es el aliento consciente que teje el puente perdido entre el alma y la materia, la sinfonía silenciosa que restituye, el comando vibracional que una vez poseímos. Piensa en ella, no como una simple inhalación y exhalación, sino como una corriente vital que transporta la intención, desde los reinos superiores de tu conciencia hasta las profundidades de tu ser celular. Thoth, en sus fragmentos más velados, susurraba que el verbo se hace carne no solo al pronunciarse, sino al infundirlo con la energía de la vida misma, esa energía que fluye y se renueva con cada aliento purificado. Al dominar Ankita, recuperas el cetro de tu biología, transformando el aire en una palabra de poder silenciosa que tus células obedecen con devoción ancestral. Este dominio de la respiración sagrada trasciende lo físico, convirtiéndose en una alquimia. Cada inhalación consciente es una purificación, un barrido etéreo que libera las emociones reprimidas incrustadas en la memoria celular, esos ecos de decretos antiguos y limitantes que tu cuerpo ha interiorizado. A través de Ankita, la niebla de la inconsciencia se disipa, revelando los patrones de disonancia que han mantenido a tus células en un estado de desequilibrio. Es en este espacio de presencia inquebrantable, forjado por el aliento, donde la verdadera regeneración puede comenzar, no como un milagro externo, sino como la restauración de un orden intrínseco, un retorno al diseño original codificado en el grimorio de tu propia existencia. Contempla como este aliento consciente alinea la geometría sagrada interna de tu ser, esa matriz etérea que subyace a toda forma biológica. Cuando Ankita se practica con maestría, el ritmo cardíaco y el patrón cerebral entran en una coherencia de corazón profunda, un estado que los antiguos llamaban el altar del corazón, Mir, Abe. Es desde este sagrado centro de armonía que el verbo, una vez pronunciado o incluso pensado, adquiere una resonancia y una autoridad inigualables. En este espacio, cada comando vibracional que emana de ti se convierte en una instrucción cristalina que tus células no pueden sino obedecer, desmantelando los patrones de enfermedad y erigiendo nuevas estructuras de vitalidad y bienestar. En la regeneración que Ankita propicia va más allá de la reparación. Es una reencarnación nocturna en el sentido más profundo, una renovación constante de la forma. No se trata de una cura mágica instantánea, sino de un proceso sostenido de recalibración energética. Los maestros de antaño comprendían que el cuerpo es un templo vibracional y que el aliento es el guardián de su sagrada llama. Al cultivar una respiración sagrada, no solo activamos la capacidad innata del cuerpo para curarse, sino que también elevamos nuestra propia vibración, sintonizándonos con las frecuencias de la salud perfecta y la conciencia expandida, preparándonos para recibir revelaciones aún más profundas.
Sin embargo, amado buscador, la respiración sagrada es solo el umbral, la puerta de entrada a misterios aún más profundos. Es el ancla que te mantiene presente y el vehículo que transporta tus decretos hacia la manifestación, restaurando la obediencia celular. Pero, ¿qué ocurre cuando el verbo no solo es respirado y pronunciado, sino que se infunde en el mismísimo río de la vida que corre por tus venas? ¿Qué secretos ancestrales guarda la sangre? Ese líquido carmesí que los egipcios conocían como haka y como esta energía vital, imbuida con la presencia consciente, puede liberar la siguiente y más potente clave de regeneración, revelando la verdadera esencia del grimorio prohibido de Thoth. Sí, amado buscador, has rozado una verdad profunda. Mientras Ankita, la respiración sagrada, es el aliento vital que inicia la transformación, haka, la sangre, es el río interno que lleva esa transformación a cada recodo de tu ser, grabando el verbo de poder en el mismísimo tejido de tu existencia. Los antiguos egipcios, en su sabiduría esotérica, no veían la sangre meramente como un fluido biológico. Para ellos, era una esencia mágica, un torrente de energía vital imbuidas de conciencia, la cual transportaba las memorias más profundas, los decretos silenciosos y los comandos vibracionales que forjaban la realidad celular. Este río carmesí es el custodio de tu linaje, el eco de tus ancestros y el espejo de tus propias experiencias, una biblioteca líquida que pulsa con la vida misma, esperando ser decodificada y reescrita por la presencia consciente. Tal como Thoth lo reveló en su enigmático Grimorio, dentro de este caudal de haka reside la inescrutable memoria celular, un archivo viviente que no solo registra la historia física de tu cuerpo, sino también la impronta emocional y psíquica de cada momento vivido. Cada alegría, cada trauma, cada pensamiento recurrente deja una huella vibracional en la sangre, afectando la obediencia celular y, por ende, la capacidad intrínseca de regeneración. Las emociones reprimidas, esos fantasmas del pasado que habitan en los rincones oscuros de tu psique, se manifiestan como resonancias discordantes en este río interno, creando patrones de desequilibrio que se traducen en la forma física. Imagina tu sangre como una vasta red de filamentos energéticos, cada gota portando la impronta del verbo no pronunciado, esperando ser purificada o reactivada por un comando vibracional consciente, liberando así los secretos ocultos para una reencarnación nocturna integral. Pero la maravilla no termina ahí. Esta corriente vital no es una entidad pasiva, es un lienzo receptivo a tu intención más pura, un espejo que refleja la potencia de tu decreto. Cuando el verbo sagrado se pronuncia no solo con la voz, sino con la presencia plena de tu ser, resonando desde lo más profundo de tu altar del Cora, esa palabra de poder se infunde en la sangre, convirtiéndola en un elixir alquímico. Cada latido del corazón se convierte en un pulso que distribuye este comando vibracional transformador a cada célula, cada tejido, cada órgano, reprogramando la memoria celular y restaurando la perfecta obediencia celular. Los antiguos sabían que para sanar verdaderamente, uno debe hablarle a la sangre misma, infundirle la verdad de la salud perfecta y la vitalidad inquebrantable. Una práctica que el Grimorio de Thoth describe con minucioso detalle. Este proceso de infusión consciente es amplificado exponencialmente por la coherencia del corazón. Cuando tu corazón late en un ritmo de gratitud, amor y paz, genera un campo electromagnético poderoso, una geometría sagrada en miniatura que resuena a través de todo tu cuerpo. Esta coherencia no solo armoniza tu sistema nervioso, sino que también crea una resonancia magnética que impregna haka, la sangre, con la más alta frecuencia del verbo de poder. En este estado de alineación sagrada, el río interno se convierte en un transmisor impecable de tus decretos, una red de comunicaciones que bypassa las limitaciones de la mente consciente y habla directamente al espíritu de cada célula, catalizando una regeneración que va más allá de la comprensión ordinaria, un verdadero renacimiento del cuerpo a través del espíritu que lo habita en sí. Amado aprendiz de la luz, comprender haka es comprender la llave maestra de la regeneración total. Es reconocer que no eres meramente un observador de tu propia biología, sino el arquitecto divino de tu destino celular. Al purificar este río interno de emociones reprimidas y memoria celular discordante, infundiéndole la presencia de tu verbo sagrado, inicias una reencarnación nocturna que transforma la forma desde su esencia más profunda. Cada glóbulo rojo, cada placueta, cada componente de tu sangre se convierte en un mensajero de luz, un portador de la verdad que dictas. Pero ¿cómo podemos, con precisión geométrica y una intención inquebrantable, dirigir esta energía sagrada para desvelar el siguiente velo del Grimorio, aquel que nos conecta con el altar del Cora, y el secreto de una estructura aún más profunda? Sí, la estructura aún más profunda, esa que subyace a la alquimia de haka,
Nos adentramos ahora en un arcano del Grimorio de Thoth, poco comprendido, y menos aún practicado, en estos tiempos de superficialidad. Hablo del código Sokai, no meramente una frase, sino un comando vibracional diseñado con precisión geométrica para interpelar directamente a la sangre, a cada una de tus células, y ordenarle que cese la perpetuación de memorias y órdenes negativas incrustadas. Desde el pasado, es el verbo de poder que desarticula los ecos de viejas heridas, liberando a la memoria celular de un ciclo repetitivo de disonancia. Un decreto ancestral para la obediencia celular que resuena con la solemnidad de una verdad olvidada. Angel Sokai actúa como una llave maestra, una contraseña vibratoria que penetra el velo de las emociones reprimidas, liberando los nudos que atan a la sangre a patrones de sufrimiento o limitación. Considera esto en cada experiencia, cada trauma no procesado deja una impronta energética, una minúscula grabación en la red cristalina de tu haka. Estas grabaciones se convierten en directrices silenciosas, comandando la reencarnación nocturna de enfermedades, debilidades o actitudes autodestructivas. El Sokai, pronunciado con la presencia adecuada, no es una súplica, sino una directriz irrefutable. Un mandato que reescribe el guión a nivel subatómico, desmantelando los antiguos programas con la autoridad del logos primordial en los antiguos maestros. Los que custodiaban los textos herméticos más esotéricos comprendían que la sangre no es solo un transportador de nutrientes, sino una biblioteca viviente, un río de conciencia que fluye con la historia de tu linaje y de tu propia alma. Las referencias en tablillas de obsidiana, halladas en cámaras ocultas de templos sumergidos, describen rituales donde el verbo era empleado para purificar este río interno. El Sokai emerge de esta tradición, un eco de la voz de Thoth mismo, que enseñó que el control sobre la propia biología reside en la capacidad de hablarle a la esencia, no solo al cuerpo físico. Es una geometría sagrada sonora, una frecuencia particular que desarma las defensas del ego y se dirige directamente al espíritu de la célula para invocar la plenitud del Sokai. La coherencia de tu autaj de corazón es indispensable. Este no es un mero susurro o una vocalización casual, es un decreto que emana del centro pulsante de tu ser, anclado en la coherencia de corazón que has aprendido a cultivar. Al respirar la presencia y sentir la profunda conexión con Haka, visualiza la sangre como una conciencia receptiva, Luigo, con una intención pura e inquebrantable, no con la mente que duda, sino con el espíritu que sabe. Pronuncia el Sokai una única vez. Esta unicidad no es un capricho, sino un reflejo de la verdad absoluta. Un verbo verdadero solo necesita ser dicho una vez. Para manifestarse a los efectos de este comando vibracional, son sutiles al principio, pero profundamente transformadores. La obediencia celular de la sangre se manifiesta como una liberación gradual de antiguas dolencias, una regeneración que emerge desde la raíz de tu ser. Las emociones reprimidas, largamente ancladas en la memoria celular, comienzan a disolverse, no por confrontación, sino por la anulación de su mandato. Te liberas de las cadenas invisibles que te ataban a patrones heredados o autoimpuestos. Pero ¿cómo podemos sostener esta liberación? ¿Cómo podemos anclar este nuevo estado de gracia celular para que no sea un mero destello, sino una constante regeneración? ¿Y qué papel juega en todo esto la sagrada respiración Enquita? Hemos sentido la sutil pero potente marea de la regeneración, el eco del Sokai resonando en lo más íntimo de nuestra sangre, liberando ataduras visibles. Sin embargo, amado buscador, esta es solo una capa de la revelación. La pregunta crucial se alza: ¿cómo anclamos esta liberación para que sea una constante? ¿Y qué papel desempeña en ello la sagrada respiración Enquita? Más allá de los comandos externos existen otros decretos silenciosos e insidiosos: las emociones reprimidas. Estas no son solo sentimientos olvidados, sino órdenes invisibles, grabadas profundamente en nuestra memoria celular, dictando una obediencia celular que a menudo nos encadena a la estasis. Observa cómo la energía se estanca. Una emoción no expresada, un resentimiento guardado, un miedo silenciado, se transforma con el tiempo en un comando vibracional, un antídoto al flujo natural de Haka. Se incrusta, como un sello invisible, en el tapiz de nuestra existencia, distorsionando la geometría sagrada interna. Estos susurros del alma no atendidos se convierten en barreras etéricas, desviando la corriente vital y previniendo la plena regeneración.
Son voces del pasado, reencarnaciones nocturnas de traumas y desilusiones, que siguen emitiendo su decreto, afectando no solo nuestro psique, sino la mismísima estructura molecular de nuestro ser, ordenando la inmovilidad de donde emanan estos decretos, a menudo, de las profundidades de la infancia, de heridas no cicatrizadas, de condicionamientos sociales que nos enseñaron a sofocar nuestra verdad. Se alojan en la memoria celular, a veces heredados, otras veces forjados en el crisol de la propia experiencia, operando desde el subconsciente. Invisiblemente, son ecos de promesas rotas, de palabras no dichas, de efectos negados. No son meras debilidades, sino fuerzas potentes que emiten una directriz constante a cada célula. Un antiverbo que contradice la esencia divina de tu ser. Como un arqueólogo, Delark, debemos desenterrar estos sellos para comprender su influencia. El mecanismo de estancamiento es simple, pero devastador. Estos decretos emocionales reprimen el flujo natural de la energía, impidiendo que la coherencia del corazón se manifieste plenamente. Crean, de hecho, un autar de corazón desarmonizado, vibrando en discordancia. La energía vital, Haka, se ve obligada a circunvalar estos bloqueos, perdiendo su potencia, su capacidad de purificación y regeneración. La obediencia celular se divide a una parte responde al Sokai, otra a los antiguos decretos. La consecuencia es una fatiga sutil, una resistencia interna a la transformación, una perpetua reencarnación nocturna de las mismas dolencias, los mismos patrones de pensamiento y sentimiento que nos agotan. Entonces, ¿cómo podemos deshacer estos decretos silenciosos? La simple pronunciación del verbo sagrado, aunque poderosa, podría no ser suficiente para borrar décadas de programación. Se requiere una alquimia interior más profunda, un acto consciente de desmantelamiento de estas órdenes invisibles. Es un viaje de presencia y de voluntad, que exige una sintonización con las frecuencias más elevadas de